Muy buenas tardes. Le doy las gracias a Pen Club porque no solo se suscribe a su ámbito de sus miembros, sino extiende y abre sus puertas a otras personas que no son miembros del PEN, pero que también tienen algo que decir, tienen una obra que dar a conocer. Para mí es un placer presentar este libro de Luis Vega. A Luis Vega yo lo conocí en los años 80, acabadito de llegar por el Mariel, y la primera recuerdo que yo tengo de un encuentro con Luis fue en la biblioteca, en la galería Meeting Point, que es donde está hoy en día la librería Book and Book, donde ahí se reunía un grupo de pintores y yo iba, sin ser pintor, iba de visita o acompañando a algún pintor, y recuerdo ahí conocí a varios de ellos, entre ellos a Luis Vega, los recuerdo de aquel momento. Luis se me acercó y me pidió que le presentara su libro, su primer libro, un libro testimonio, y al principio, bueno, inmediatamente acepté. No me gusta rechazar cuando alguien se me acerca porque es una deferencia que tienen hacia mí a pedirme que le haga una presentación, pero me decía, para mí es mucho más difícil hablar de un libro sobre el servicio militar porque yo soy uno de los pocos que no pasó el servicio militar. O sea, tengo ese honor y esa dicha, y algunos me envidiarán, y no pasé el servicio militar, pero leer el libro, verdad que profundamente impresionado con lo que dice y con la manera en que proyecta esas vivencias que tuvo. He preparado un texto que me tomará unos 9 o 10 minutos leer, que se llama El recluta Luis Vega. Hace exactamente medio siglo tuvo lugar el primer llamado al servicio militar en Cuba. Un año antes, en el 63, se promulgó la ley número 1129 que establecía el servicio militar con carácter obligatorio por un periodo de 3 años consecutivos para todo cubano varón entre los 16 y 27 años de edad. La ley se implementó de inmediato y en abril del 64 miles de jóvenes fueron convocados y llevados en atestados camiones a las unidades militares a cumplir el SMO. SMO se decía de la manera burlona. Para la mayoría, el hecho marcó un cambio radical en sus vidas. El servicio, como llanamente se calificaba, marcó, dañó, hirió y dividió a muchas familias y le tronchó sus estudios a muchos jóvenes que por su edad, a los 16 años, están por terminar su preparación académica para ingresar en las universidades o tomar cursos superiores. Pero donde realmente ingresaban era el ejército. Citando a Joan Manuel Serrat, añadiría, sin conocer el oficio y sin vocación. La inmensa mayoría de aquellos reclutas se separaban por primera vez del núcleo familiar. Vale señalar que la idea de reclutamiento a tan temprana edad era una manera de arrancar del seno familiar a los jóvenes para, como primera prioridad, adoctrinarlos. Las familias cubanas se han caracterizado por un gran concepto de la unidad en torno a la casa, los padres y los abuelos. Es un sólido distintivo de identidad protectora que el castrismo se propuso romper desde que asumió el poder. Primero el SMO, más tarde, con el mismo propósito, las llamadas escuelas al campo, doctrina política, lavado de cerebro, ruptura familiar y pérdida de la privacidad y la intimidad, porque todo lo que se decía en esas becas se divulgaba, se sabía y se sancionaba si no estaba a tono con la línea ideológica esperada. La separación familiar por razones ideológicas es una asignatura pendiente en la historiografía de la vida del cubano bajo el castrismo. Hay, para ser más preciso, una larga lista de eventos incitados por el castrismo para arrancar del seno familiar a los jóvenes y otra larga y penosa relación de acontecimientos relacionados también con la separación, al tener muchos que partir al exilio, dejando atrás a sus seres queridos, pues el gobierno no permitía la salida para poder retener en la isla un rehén para manipular, chantajear, extorsionar al cubano de adentro y en particular al que afuera.
Medio siglo después de aquel hecho demoledor que fue el primer llamado al servicio militar, Luis Vega, un pintor cuyo instrumento de elaboración visual es el regodeo en la belleza del paisaje, deja a un lado los pinceles que tan útiles le fueron durante el servicio militar para narrar en primer llamado el Recluta 51 con minucioso realismo o el surrealista mundo de las unidades militares a las que fueron enviados a cumplir el SMO. En muchas ocasiones me he referido a la importancia y el valor de la literatura testimonial escrita por cubanos exiliados, pues esos textos de primera mano son esenciales para la documentación de los horrores que ha padecido el cubano por más de medio siglo bajo el castrismo y la reconstrucción de la realidad histórica. El género testimonio hace, en muchos casos, la función de catarsis de la memoria y limpieza del alma. Hay libros que destacan más, como este de Luis Vega, publicado por el sello Original Books, porque además de los méritos intrínsecos de los que se relata, se subraya otros elementos, no siempre de ficción, pero sí circunstanciales, que le añaden a la narración una mejor hechura, haciéndola más amena, fluida y dinámica. No conozco otro testimonio sobre el servicio militar. Creo que Luis Vega tiene el honor de abrir una puerta en esa temática. En novela existe siempre La lluvia de José Abreu Felipe, donde narra sus experiencias en el SMO, pero en ella prima la narración novedada, por lo que, a pesar de su contacto con la realidad, en su tejido prevalece más la ficción. El pintor Luis Vega, el escritor Luis Vega, estructuró su libro a partir de un apego absoluto a su memoria, a su verdad. Por lo tanto, su obra es un bloque testimonial, o sea, fiel a lo que vivió en carne propia. El libro está estructurado en 4 capítulos muy puntuales en su temática: la pesadilla, el polígono de tiro, la escuela de artillería y la última parada. Donde la pesadilla es el inicio de aquella aventura forzosa y la última parada, como casi todo lo último, el final de los 3 años en el SMO. El libro lo conforma una serie de anécdotas narradas de manera lineal, concisa y directa, donde se dibuja en palabras un hecho, pero con la carga y la energía que brota de un pintor que sabe convertir con asombrosa fluidez y precisión un paisaje en un atractivo texto narrativo. El libro abre con la fatídica citación del comité militar. El telegrama avisaba del día, la hora y el lugar donde presentarse para comenzar a cumplir el servicio. A partir de ese momento, la vida de Luis Vega cambió. Cada página del libro recoge la amargura de una realidad forzada, donde el hombre se asombra de sí mismo, de verse con el uniforme verdolido, cargando un arma y recibiendo órdenes delirantes por torpes oficiales, que su única carta de presentación era la autoridad que le otorgaba su rango. Como soldado del primer llamado, un monte en medio de la nada era la unidad militar, la cual tenían que construir. Luis Vega narra la vida en el campamento, las rutinas que convertían al recluta en un hombre sucio físicamente por la falta de higiene y condiciones adecuadas, mal alimentado. Describe los famosos chícharos con gorgojo, expone el efecto del sueño y el cansancio siempre al acecho del soldado. Quizás uno de los mejores capítulos del libro sea el primer pase, donde queda muy bien marcado el reencuentro con la ciudad, con la familia, con el mundo que había dejado atrás, que no era otro más que el suyo, el verdadero, no el que lo obligaron a tomar. Primero tiré el gusano al piso y de un brinco caí en el asfalto. La experiencia de mis botas sobre la superficie plana fue deliciosa. Mis pies, que en esos meses solo pisaban el terraplén, la hierba y los dientes de perro, y que ahora estaban sobre la acera, sintieron al mismo tiempo una sensación de inseguridad y desequilibrio hasta que reconocieron su hábitat natural, mi ciudad. Con este poder narrativo tan visual transcurre este testimonio. El primer llamado, el Recluta 51, transporta al lector a una realidad que se vive intensamente en sus páginas. Luis Vega narra
cómo gracias a sus habilidades como pintor logra agenciarse ciertos trabajos para no tener que hacer las labores más fuertes. Por eso me refería al principio de esta presentación que los pinceles le fueron muy útiles durante el servicio militar. En el prólogo del libro, el periodista y promotor cultural Alejandro Ríos destaca la picaresca como medio de subsistencia. El Recluta 51 se integra por derecho propio a la gran referencia picaresca de tantos cubanos tratando de sobrevivir a contracorriente en un país en guerra consigo mismo, apunta acertadamente Ríos. En este libro, el humor prima como un arma de autodefensa y para sortear los obstáculos y el absurdo del mundo militar tan horrendo y letal en cualquier parte del mundo. Cada una de las partes del libro va acercando al Recluta 51, a Luis Vega, al final de la pesadilla militar. Los encuentros con los oficiales, las relaciones con sus compañeros de infortunio, el uso de la inteligencia para escapar. El trabajo se desarrollaba lentamente, estirando cada pincelada, porque un día más pintando el mural sería un día menos en el corte de caña. Esta es parte de la picaresca a la que aludía Ríos en su introducción. Primer llamado, el Recluta 51, es un libro muy oportuno ahora que se conmemora el 50 aniversario de la implementación del servicio militar. Sus páginas, más que recoger, capturan para la historia otra de las feas páginas de la vida del cubano bajo la tiranía castrista. Muchas gracias.